nuestra sección de entrevistas desarrollaremos nuestro tema en el área de tecnología. Para ello se encuentra con nosotros Fidel Delgado, responsable del área de innovación de Neoalgue, una compañía española de biotecnología que se centra en la acuicultura, concretamente en las microalgas. Hola, señor Delgado, bienvenido a Noticias del Agro. ¿Nos podría ampliar cómo es el proceso de desarrollo o qué se requiere para cosechar las microalgas? Muy buenas tardes. Lo primero de todo es agradecer la entrevista de su canal. Y bueno, la verdad es que las microalgas es un concepto amplio de unas pequeñas células, unos organismos fotosintéticos que han adquirido cierta relevancia en los últimos años gracias a que tienen una capacidad para consumir el CO2 de las actividades industriales. Con ese CO2, pues las microalgas van creciendo y podemos reducir la huella de todas las actividades industriales que están generando la actividad humana, ¿no? Bueno, lo necesario como me preguntaba, para iniciar un cultivo, pues es tener una cepa de microalgas o ir a algún sitio donde la naturaleza, aislar una cepa y empezar un proceso, digamos, de aislamiento de la especie que queramos cultivar y luego ir añadiéndole nutrientes y aireación y CO2 y para que vaya adquiriendo más crecimiento y más volumen. Poco a poco iremos aumentando el volumen del cultivo y así es como se crecen las microalgas. Es necesario tener instalaciones, digamos, instalaciones un poco complejas para tener cierto control de los cultivos y cultivemos las especies que queramos cultivar para poder dar así las aplicaciones que estamos buscando en cada proyecto. Estudios recientes demuestran que a partir de las microalgas fertilizadas con orina humana se puede obtener biodiesel. ¿Nos podría ampliar cómo es este proceso? Hay diferentes, la verdad es que las microalgas están muy de moda últimamente porque se está investigando, hay muchos grupos de investigación en todas las partes del mundo investigando ciertas nuevas aplicaciones y lo que buscan con el proyecto ese que me estabas comentando es sustituir los nitratos que añadimos de forma normal a los cultivos, sustituirlo por unas fuentes de nitratos, digamos, de algún tipo de residuos. En este caso, la urea. Entonces, bueno, pues lo que hacen las microalgas es consumir esa urea y a partir de ella se crea, como si dijéramos, se hace una centrifugación, un harvesting, y se crea una pasta fresca. A partir de esa pasta fresca es con la que se necesitan hacer mediante disolventes o mediante otro tipo de técnicas más complejas, pues se extraen los compuestos de interés. Entonces, bueno, dependiendo un poco si se hace una extracción mediante solventes orgánicos estilo hexano o metanol o una mezcla de ambos, pues se obtienen compuestos que ya se pueden utilizar para lo que comentaban, para el biopetróleo o un biocrudo que ya se puede incorporar a la fabricación del biodiesel. ¿Cuál es la diferencia que existe en la cosecha de microalgas de agua dulce y microalgas de agua salada? Los procesos de cultivo son similares independientemente de la procedencia de las algas. Da lo mismo que sean de agua dulce que sean de agua salada, el proceso de cultivo es igual. Tú las aíslas en el laboratorio, comienzas a crecerlas en un proceso que se llama escalado. Vas adquiriendo volumen, las incorporas a sistemas de cultivos mayores o fotobioreactores abiertos o cerrados, estilo grandes lagunas o estilo fotobioreactores tubulares, y a partir de ahí el proceso de cultivo y de recolección es igual. Cuando está en una concentración elevada, pues se recolecta una parte por medio de una centrífuga. La centrífuga te va a separar la parte acuosa del cultivo, que ese medio líquido lo vuelves a reincorporar a tus cultivos para ahorrar el agua, el gasto de agua, y luego te va a dar como una pasta fresca. Esa pasta fresca, pues, es la que es el producto final, que va a ser igual en microalgas de agua dulce o de agua salada. Y esa pasta fresca es la que luego tienes que secar y la puedes secar mediante un secado por spray, que se llama spray dryer, o mediante liofilización,
bueno, son procesos tecnológicamente caros porque se necesitan elementos, o sea, un complejo, digamos, de laboratorio, unos equipos bastante costosos, digamos. ¿Cuál es su tipo de producción? Tenemos una planta piloto de cultivos en la cual tenemos fotobioreactores cerrados de tipo columna. Entiendo que otros estudios revelan que las microalgas se están condicionando para ser utilizadas como materia prima en elaborar proteínas del futuro. ¿Qué nos puede comentar con respecto a esto? Bueno, hay ciertas especies de microalgas que tienen una gran cantidad de proteínas y que pueden llegar a incluso al 60% de su peso seco, puede ser todo proteínas, y es muy interesante porque se pueden utilizar como adicionante para piensos de tipo animal y sustituir proteínas, imagínense, para piensos de animales que se necesita incorporar pues, proteína vegetal tipo soja, pues se podrían incorporar proteínas, este tipo de proteínas que son mucho más favorables para la asimilación en el cuerpo humano y en el cuerpo de los animales, y aparte que tienen propiedades que hay veces que hay algunas especies, no la espirulina, sino la clorela, que tiene propiedades digamos, inmunogénicas que activan el sistema inmune y bueno, hay muchos estudios y hay incluso experiencias y productos ya comerciales. En Lituania hay un producto comercial que asegura que mezclando su abono que el abono que ellos venden tiene espirulina y que aseguran que las vacas pues aumentan su producción láctica de leche, digamos, un 10% al día. Por lo visto, las microalgas se pueden desarrollar en muchísimos ámbitos, pero en el sector de la agricultura, ¿cómo puede favorecer la cosecha de microalgas? Yo creo que tiene dos aplicaciones muy rápidas y muy sencillas. Una de ellas es para utilizarse para fertilizantes. Se está incorporando ya, hay diferentes marcas ya que están incorporando las microalgas después de la centrifugación. Con la propia pasta fresca se mezcla ya con fertilizantes orgánicos, y ya que tienen una gran cantidad de nitratos y de aminoácidos que le viene muy bien a todos los vegetales. Eso de cara a digamos, a la agricultura de vegetales. Y luego, para otra parte, era lo que le comentaba anteriormente, que se pueden utilizar para complementar los abonos de diferentes especies, ya vayan desde gallinas, desde vacas, o sea, en diferentes ámbitos. Incluso se podrían utilizar, dada que tienen una gran cantidad de ácidos grasos enriquecidos tipo omega 3, pues hay experiencias ya que están utilizando las microalgas para piensos y se lo dan a las gallinas, y esas gallinas, los huevos que se venden son huevos con altos contenidos en omega 3. Ya para finalizar, porque se nos agotó el tiempo, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan con la acuicultura de microalgas? Yo creo que los principales retos que nos encontramos en la actualidad es un poco el desconocimiento que hay todavía del producto, así para las grandes empresas que todavía tienen que dar un paso para incorporarlos a sus formulaciones más comunes, y luego digamos que también es el abaratamiento de todos los costes de cultivo con la reutilización ya sea de productos y subproductos. Eso, en el momento que se abaraten un poco los costes de producción de las microalgas y se mejore, y la gente y las grandes empresas decidan a incorporar los productos, yo creo que va a ser el gran momento, el gran salto para las oportunidades para empresas como la nuestra y para el sector de las microalgas en todo el mundo. ¿Genera muchísimos costos la producción de microalgas? Estamos hablando alrededor de unos $30 el kilo para las especies más convencionales de los costos de cultivo. Esperamos con el rendimiento, con estudios de ciclo de vida y mejorando los sistemas de cultivo y de recolección, bajar esos costes de cultivo, reducirlos en torno a un 50%, para así que todo el mundo pueda llegar a consumir las microalgas y sea un producto mucho más asequible ya sea para el agricultor y consecuentemente para el consumidor final. ¿Nos podría explicar concretamente
¿Cómo funciona la producción de bioreactores en las microalgas? Hay diferentes tipos de sistemas. Hay unos sistemas abiertos que son estilo lagunas, como los que tienen las empresas estilo las que hay en Hawái o las que hay en Australia, grandes lagunas donde crecen las microalgas de forma natural, y hay empresas que se dedican a aprovechar esos cultivos, digamos, esos boom fitoplanctónicos. Y luego, esos son los grandes sistemas. Luego ya vamos a sistemas más cerrados en los que el cultivo depende mucho de la luz que reciba directamente del sol, por lo cual todos los cultivos, lo que se busca, todos estos sistemas, es maximizar el tiempo de luz y las horas de luz que reciban las microalgas al día. Entonces, por tanto, los sistemas tienen que ser unos tubos que permitan que aún aumentando la densidad del cultivo, todas las microalgas reciban luz. Entonces, bueno, son sistemas cerrados donde es indispensable tener controlado los nutrientes, es indispensable tener controlado el pH por mediación del CO2, que se controla mediante un pHímetro y un sistema de electroválvulas que aumenta, que inserta o no inserta el CO2 dependiendo de las necesidades de los cultivos. Y luego es indispensable también la aireación, que se la tienes que dar por un sistema exterior o de estilo una bomba de aire o un sistema análogo. O sea, es sencillo, son tubos donde los que mandan y dirigen todo son las microalgas, a los que hay que darle todos los factores para que su crecimiento no se vea limitado en ningún momento del día. Últimamente hemos visto un boom en el cultivo de microalgas. ¿Cuáles son las ventajas que esta posee en comparación con los cultivos terrestres? Dependiendo un poco los usos que le vayas a dar al producto final, tal y como yo no creo que lo que busca la gente cuando estudia las microalgas y cuando se inicia en el mundo es que ve que las tasas de crecimiento de los cultivos son muy rápidas y que tienen unas tasas de crecimiento mucho más elevadas que los vegetales terrestres. Entonces, quizás se haga referencia a eso. Y, por ejemplo, un cultivo igual crece, los ciclos celulares de las microalgas son de 8, 9, 10 horas, entonces crece mucho más rápido que los vegetales normales. Esa es una ventaja competitiva con respecto a vegetales terrestres. Pero claro, también el contrapunto es que el cultivo de las microalgas es, digamos, una actividad un poco biotecnológica y se requieren todavía un proceso de conocimiento y de implementación de los conocimientos que hay en el laboratorio, ponerlos en funcionamiento en una actividad industrial normal. Sin embargo, la agricultura terrestre son procesos que se están mejorando, pero que se llevan realizando desde hace siglos, y entonces, bueno, es todavía difícil. Digamos que estamos en el inicio de la actividad para hacerla más común a todo el mundo. Bueno, señor Delgado, se nos agotó el tiempo por hoy. Por lo visto, el desarrollo de las microalgas es un tema bastante amplio. Lo desarrollaremos en otra oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y será hasta otra. Hasta luego, chao. Muchísimas gracias por su llamada. Hemos llegado al final de esta emisión de Noticias del Agro. Muchas gracias por permanecer en sintonía. Estuvo con ustedes Karina Zarzalejo. Recuerde que nos puede conseguir en Facebook como Agrotendencia y en Twitter como @agrotendenciatv. Hasta la próxima.